Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este video. En este caso vamos a trabajar con una herramienta que se llama prueba de análisis de varianza o prueba ANOVA. ¿Sí? Es una herramienta de la estadística, sobre todo de la estadística inferencial. Recordemos que ya estamos en terrenos de la estadística inferencial, la estadística que nos permite predecir probabilidades de eventos, ¿sí? Dar algún grado de certeza, alguna medida de certeza sobre la probabilidad de que ciertos eventos se den, ciertas hipótesis se rechacen o no se rechacen. Y entre paréntesis aquí digo, recuerden que no rechazar una hipótesis para nada significa ni es equivalente para nada a aceptar la hipótesis. Cierro paréntesis, ¿sale? Entonces, regresando, estamos en el terreno de la estadística inferencial y vamos a utilizar la prueba de análisis de varianza. Para ello, he eh, construido este pequeño archivo Excel que contiene las herramientas, las matemáticas que nos permiten introducir los elementos de algunas muestras. Por ejemplo, aquí tengo espacio, hay cabida para 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 7 muestras. Y cada muestra pues tiene oportunidad de introducir 12 elementos. Esto no quiere decir que las pruebas de análisis de varianza no se puedan hacer para muestras más grandes o para mayor cantidad de muestras. Claro que se puede. Nada más, como estamos practicando, estamos ensayando, pues nos limitamos a cantidades de valores pequeños, a números de muestras pequeños, ¿sale? Pero esto no significa, repito, que no se pueda extender. De hecho, es bastante extendible. Lo único que tendría que hacer yo es crecer este Excel en el columnas. Si quisiera 100 columnas, 100 factores o tratamientos distintos, 100 muestras distintas, podría hacerlo. Nada más hay que agregar más columnas. Y también si quisiera 500 elementos de cada una de las muestras, pues también nada más tendría que introducir más filas. ¿De acuerdo? Y exactamente las fórmulas que yo ya tengo aquí introducidas, como podemos ver, las sumas, los promedios, las diferencias, los cuadrados, pues se mantienen intactos. Por lo tanto, esto, como digo, es una herramienta extensible. Ahora bien, sabemos que es un análisis, que esto se trata, perdón, de un análisis de varianza. Pero la pregunta es, ¿qué quiere decir análisis de varianza? Pues lo que en terrenos prácticos, a ciencia práctica, ¿sí? En términos pragmáticos, el análisis de varianza lo que significa es, imaginamos que tenemos tres muestras distintas y queremos determinar de las tres muestras distintas si hay una variación estadísticamente significativa entre la media de estas muestras. La media. Cada muestra a su vez es una fotografía o es una representación, una imagen de su respectiva población. Por ejemplo, estos siete valores de la pequeña muestra A, pues representan una población A que desconocemos. Recordemos lo que hemos visto previamente en la teoría. Recordemos que no podemos conocer a la población, pero por ello nos vemos limitados solamente a tomar una muestra, en este caso de tamaño 7. Luego hay una muestra que se llama B, de la cual tenemos solo 7 elementos, y pues esa muestra la representa a la población, ¿sale? Y hay una población llamada C, cuyos 6 elementos, que aquí nada más tenemos 4, he puesto 4, pero ahorita voy a introducir otros dos más, cuyos 6 elementos, ellos solitos representan a la población C. Ahora, ya sabemos hablar de poblaciones y de muestras, pero sigamos aterrizando aún más esto en términos prácticos. ¿Qué significa? Ah, pues muy sencillo. Vámonos a un ejemplo para verlo en el caso práctico. Nada más aquí falta, antes de continuar voy a hacer una pequeña pausa para introducir la terminología. Vamos a llamarle factores o tratamientos a las columnas estas etiquetadas con las letras A, B, C, D, E. Son las que debemos poner importancia o ponerle atención porque son las que nosotros vamos a introducir como los datos de nuestro ejercicio con el que nos van a evaluar en nuestras tareas o en nuestros exámenes. ¿De acuerdo? Y repito, se llaman factores o tratamientos. ¿Sí? Yo puedo decir que esta es la muestra del tratamiento A, esta es la muestra del factor B, esta es la muestra del, del grupo C. A veces también se llaman grupos, factores o tratamientos.
y vienen etiquetados en toda la literatura que yo he revisado, vienen etiquetados siempre con el subíndice I, es el subíndice que cuenta desde 1, 2, 3, 4, igual a 5, 6 o hasta algún valor dado, ¿sí? Y aquí pues les ponemos nombres de letras A, B, C, D, E, F, G. Pero pues, no, yo podría llamarle tratamiento 1, T2, T3, T4, T5, T6, T7. No pasa nada. Mientras que las filas o renglones, ya hablamos de las columnas, pero ahora las filas o los renglones no representan tratamientos, representan miembros de ese tratamiento o elementos que pertenecen a esa muestra, ¿sale? Replicaciones o repeticiones de ese tratamiento. La primera vez que usamos el tratamiento A, pues dio este valor. La segunda vez que usamos el tratamiento A, dio este valor. La tercera, la séptima vez que usamos el tratamiento A, lo que sea que hayamos hecho, obtuvimos este valor estadístico. Y así sucesivamente con los demás tratamientos. Y bueno, las filas o renglones se etiquetan con la letra J. Entonces, vamos a tener siempre una matriz I, J. I en las columnas, J en las filas. ¿Sale? Nada más es una forma de arreglo. Es todo. No significa nada más allá. Luego aquí quiero que no le pongamos tanta atención a estas columnas que son parejas de las letras. Porque incluso déjenme terminar de ponerle así, así, solamente le voy a poner la letra S a cada una, ¿sale? No quiero llamar su atención demasiado hacia ellas, porque solamente son columnas que se utilizan como intermediarias de un cálculo, que al final, pues el resultado interesante del cálculo está por acá abajo, no aquí en medio, ¿sí? Solo son intermediarias, es todo. Entonces decíamos que las columnas sombreadas son donde nosotros vamos a introducir los datos y ahorita vamos a ver a interpretar qué significan estas columnas y estas filas. Ya las mencionamos con su nombre técnico, pero ahora vamos a verlas aplicadas al mundo real, por así decirlo, ¿sale? Y para eso mando llamar el material que ustedes tienen de estudio al que pueden consultar. En este caso pues tenemos este material con un ejemplo muy sencillito, ¿sí? Y dice así, dice: el Instituto del Automóvil desea comparar el consumo de combustible de 3 tipos de automóviles A, B y C. Imagínate que tú tienes 3 marcas de automóvil, pues los 3 consumen cierto combustible, puede ser gasolina, diésel, lo que sea, pero pues tú sabes que cada marca distinta tiene un consumo diferente, ¿sí? Entonces al tratamiento le vamos a llamar al tipo de automóvil. El automóvil A le llamamos tratamiento grupo o factor. El automóvil B es el tratamiento grupo factor 2 y el automóvil C es el tratamiento grupo factor 3. Y luego contrato a 20 conductores y los pongo a conducir. Se les asigna a ti, ¿sabes qué? Perenganito de tal, te vamos a dar este auto, a ti este. Es decir, se hace la conducción 7 veces del auto A, 7 veces del auto B y 7 veces y 6 veces del auto C. ¿Sí? No alcanzamos a contratar uno más, no llegó y resulta que tenemos 3 muestras de distinto tamaño, 2 de 7 y una de 6. Este es el caso con el que estamos trabajando en este momento. Análisis de varianza para muestras de distinto tamaño. Aquí vamos ya empezando con lo interesante. Y entonces lo que reporta el tanque de la gasolina es que pues este automovilista con este auto marcó un gasto de un rendimiento de 22.2 kilómetros por hora, mientras que este último de acá solo dio 20.3 kilómetros por litro y este de acá, por ejemplo, solo 19.9 kilómetros por litro. Como fueron elegidos aleatoriamente, sabemos que no hay un factor que sesgue, un factor sesgado, un factor de error en la elección de los conductores, y por eso sabemos que lo único que de lo único que debe depender el rendimiento es de la marca del automóvil que usaron, ¿sí? Ni este es mi compadre, ni este sultanito es mi hermano, ni le di mejor gasolina. Se supone que las variables son repetibles y se supone que yo le di la misma gasolina a todos y lo único que cambia es a ciegas les asigné los autos, no
No le dije a cada automovilista, a ver, escoge el auto que tú quieras con el que te sientas más cómodo. Claro que no, los asigné al azar y entonces lo único de lo que va a depender el rendimiento de la gasolina va a ser, en teoría, ya que tenemos controladas todas las variables alternas, en teoría solo va a depender de qué, del tipo de auto que se esté manejando. Y por eso se hace este estudio de análisis de varianza, para ver en promedio cuál de los autos, no cuál de los autos, sino para saber si en promedio todos los tres autos, todos los tipos de autos tienen el mismo consumo de gasolina. Si esa va a ser nuestra hipótesis, que todos los tres autos en promedio gastan la misma cantidad de gasolina de kilómetros por litro, ¿sale? Esa es nuestra hipótesis nula, porque hay que recordar que el análisis de varianza pues no es más que una prueba de hipótesis nula. Y la prueba de hipótesis nula siempre requiere una hipótesis alternativa, que es que si rechazo o refuto la hipótesis nula, pues me tengo que quedar con una alternativa. Y la alternativa es que al menos un par de estos dos automóviles, de estos dos tipos de automóviles, son distintos en su rendimiento. Que a lo mejor este es mayor rendimiento que este, o que este es mayor rendimiento que este, y estos dos son iguales, o que el A y el C son iguales, pero el B es distinto. Es decir, la hipótesis alternativa es que no los tres son igual de rendimiento, que no se cumple que los tres sean igual de rendidores, que al menos dos son iguales y uno desigual, o a lo mejor los tres son totalmente desiguales, no sabemos. Pero la hipótesis nula es que el rendimiento promedio de este es igual al rendimiento promedio de este y el rendimiento promedio de este. Si no se cumple la hipótesis nula, si ahorita vemos, después de hacer los pasos, los procedimientos en nuestra hoja de cálculo, si vemos que no se cumple, entonces tendremos que desechar la hipótesis nula y tomar la hipótesis alternativa de que al menos un par de estos dos no son iguales. Espero que haya quedado aquí claro, por eso me entretengo mucho, hago este paréntesis tan alargado, porque es muy importante, este es el meollo, este es el corazón del asunto para entender qué significa un análisis de varianza. Que la variación en el rendimiento solo depende de qué marca de automóvil estés usando. Bueno, entonces aquí tenemos estos datos que ya los introduje casi todos acá. Les decía que me quedé, al iniciar el video, me quedé en el cuarto dato, en el 24.1. Luego sigue 22.1. Perdón, me equivoqué, 22.1. Y luego sigue 23.4. ¿Sale? Y vemos que si no introduzco más, no pasa nada. ¿Sí? Si no introduzco más datos, no le pasa nada a mi hoja de cálculo. Mi hoja de cálculo se ve sin errores. Y vamos viendo qué es lo que obtengo aquí. Pues primero, aquí tengo un gran total, es decir, todos los datos sumados me dan esto. Esto es solo otra vez un dato intermediario. Se utiliza en algunas de las fórmulas que están aquí dentro. Otra cosa importante pues es la media global. Si yo agarrara y sumara los 20 valores de consumo de gas, dividir entre 20, este es el promedio. Sería como el rendimiento global en promedio, ¿sí? En promedio, las tres marcas de automóvil, perdón, y los 20 automovilistas en promedio rinden 22.31 kilómetros por litro. Pero con esa media estaríamos, como te diré, estaríamos dejando de tomar en cuenta el importantísimo elemento que es que aquí estamos revolviendo todas las marcas de auto y lo que queremos es determinar si las tres marcas de auto son igual de rendidoras, acuérdate. Entonces por eso esto aparte lo vamos a meter aquí en estas formulitas y aquí empezamos a obtener valores interesantes. Por ejemplo, esta es la media del rendimiento medio del primer auto, este es el rendimiento medio del segundo auto y este es el rendimiento medio del tercer auto. Ya de entrada ya estoy viendo como que sí se distinguen, ¿vale? Pero como aquí hay variación estadística, puede haber sido que un día el automovilista por factores estadísticos le temblaba la mano, no metía bien los cambios, había grava en el suelo, no se agarraba bien el auto, había lluvia, había factores estadísticos en contra. Entonces puede suceder que este promedio a simple vista no coincidan y digas, no, pues no son iguales y te dejes llevar por la tentación de decir, no, ¿sabes qué? Las medias no son iguales, acabamos, apaga y vámonos y ya terminamos. No, 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 no. ¿Por qué? Porque puede haber diferencias estadísticas por factores probabilísticos, es decir, por factores del azar. Y que no dependen de qué? Del tipo de auto que estén utilizando. Y precisamente
Recordemos que la prueba de ANOVA nos interesa o nos es útil porque nos ayuda a determinar con un tanto por ciento de probabilidad si el factor que es preponderante o que es muy importante a la hora del rendimiento de la gasolina ya no es ni la grava, ya no son estos factores estadísticos al azar, sino que realmente depende o recae en la responsabilidad de la marca del auto. Para eso es esta herramienta, para decir, ¿qué crees? A pesar de que tu rendimiento promedio de la gasolina sí está afectado por causas aleatorias, con todo y eso yo te puedo decir que en promedio, sí, dependiendo de lo que me salga, obviamente, esta prueba de análisis de varianza, pero yo te puedo decir, ¿sabes qué? En promedio las tres marcas rinden igual, no te apures. Pues de repente vas a ver una subidita, una bajadita, pero estadísticamente hablando en promedio no hay mucha diferencia, no alcanza a ser significativa la diferencia, cómprate el que sea. O bien, si la prueba de ANOVA, de hipótesis nula de la ANOVA, sale contraria y dice lo opuesto, dice, no, ¿qué crees? Vamos a rechazar esa hipótesis nula, y nos vamos a quedar con la hipótesis alternativa de que, ¿qué crees? Hay al menos un par de marcas que no rinden igual. Y quiere decir que al menos una rinde más y alguna rinde menos. Y entonces ahí sí tendríamos que hacer más estudios, más muestreos, otro tipo de herramientas estadísticas para determinar cuál es la marca que probabilísticamente hablando, que estadísticamente hablando rinde más. Pero esto hasta ahí no llega el análisis de varianza, ¿sale? Eso ya es harina de otro costal, ya es otro capítulo. Nosotros en el análisis de varianza nos vamos a quedar simplemente en la capacidad de decidir, ¿qué crees? En promedio sí rinden igual, no te preocupes, estas pequeñas variaciones son aleatorias, son cuestiones del azar, o bien, no, ¿sabes qué? No rinden igual si de repente yo alcanzo a detectar que hay una marca de auto que rinde mejor. Eso es todo lo que nos sirve esta herramienta que se llama análisis de varianza. Muy bien, entonces también aquí tenemos el conteo. Por ejemplo, aquí vemos que hay solo 7 datos, aquí hay solo 7 datos y aquí hay solo 6 datos. Y con esto pues sabemos que hay ¿qué? 20 elementos en total en nuestras muestras. Acá nosotros tenemos que introducir a mano. Esperan que este no es una fórmula, este es un número que yo tengo que introducir a mano y tengo que decirle 1, 2, 3 tratamientos o factores. Y solo son 3, ¿por qué? Pues porque son 3 marcas de autos. Y a mí me van a pedir con un índice de confianza o un grado de significación que yo diga qué tan probable es que sean diferentes las medias o qué tan probable es que no sean diferentes las medias, que se rechace la hipótesis nula o que se acepte la hipótesis nula. Hasta aquí, déjenme ver, estoy tratando de navegar en el ejercicio. Si bueno, cuando no nos dicen, pues se toma un 90-95%. Hay un punto del video que no lo ubico, aquí para no hacer más larga el cuento. Creo que es más adelante. Ahorita se los encuentro, ¿sale? Sí, se me hace que es acá. Donde nos dicen cuál es el grado de significación. Aquí está. Es 0.05, ¿sí? O 5%. Mucho ojo, yo sí les recuerdo que para responder este tipo de ejercicios, el enunciado o la oración la redacción del ejercicio debe decir el grado de significación de la prueba de hipótesis nula. Y siempre va a ser una prueba de hipótesis hacia la derecha, de cola derecha. Y esta curva la vamos a nosotros a encontrar en el material de la plataforma, la vamos a descargar y al ratito la vamos a abrir para ver cómo se interpreta esto. Pero lo que sí queda claro es que todo el análisis de varianza siempre utiliza esta curva que ya ni es una campana de Gauss, ni es una T de Student, es una nueva curva matemática que se llama distribución F de Fisher y que tiene, digamos, 3 coordenadas para localizar el punto donde queremos ver el área bajo la curva. La primera coordenada es el área, efectivamente la probabilidad o el grado de significación, que es 5%, 0.05. La segunda coordenada sería el número de grados de libertad, ahorita vamos a ver qué significa eso, del numerador. Y la tercera coordenada es el número de grados de libertad del denominador. ¿Sale? Nos regresamos y vámonos para atrás. Entonces nos vamos para atrás simplemente para cotejar esto. Acá tenemos metido este valor y este ya es uno de los principales resultados del análisis de varianza.
Este sería el cuadrado de las variaciones totales de la muestra. Y el núcleo o el corazón del análisis de varianza se basa en que esta variación o dispersión total de las muestras se constituye a través de dos contribuciones. La primera es la suma de este valor más la suma de este valor. O sea, estos dos sumados, si le doy doble clic van a ver la fórmula, ahí están. Estos dos sumados me dan este de acá abajo. ¿Y esto qué significa? Pues que la dispersión total de las muestras no se debe a otra cosa más que el error o la dispersión, la suma de cuadrados que hay entre los tratamientos, es decir, cómo cambia al cambiar de un vehículo a otro vehículo, más, ya dijimos que es una suma, más la dispersión dentro de los tratamientos, es decir, cómo cambia, digamos, de chofer a chofer. Recuerden que los renglones representan los choferes. Este es el chofer A, este es el chofer B, este es el chofer C, por así llamarlo, o el chofer Pedro, Juan, Luis. Y aquí lo que estamos calculando es dentro cómo varían entre sí los choferes, ¿sí? No tanto los automóviles. Y la suma de estas dos contribuciones pues nos da la dispersión total. Ahora vamos a obtener estos dos valores que aquí están metidos, 21.55, 12.18 y la suma. ¿Te fijas? Las vamos a invocar acá. Lo único que hace es que lo jala y lo ponemos acá. Y aquí vienen los grados de libertad. Estos grados de libertad del numerador es al número de tratamientos 3 que nosotros metimos a mano, le vamos a restar 1, ya el Excel lo hace, y te da 2 grados de libertad. Es decir, ¿cuántos vehículos, cuántas marcas de vehículos puedes utilizar? 3. Le quitas 1 y te da 2 nada más. Y luego acá, ¿cuántas marcas, perdón, al número total de grados de libertad, que ¿cómo lo obtenemos? Que es 19, bien sencillito. Pensemos cuántos conductores yo contraté. Pues contraté, aquí los tengo, 20 conductores. Entonces recuerda que a 20 conductores le quitas 1, que es este, aquí está, 20 menos 1 y te da 19. ¿Y cómo obtenemos el 17? Bien sencillo, pues a 19 le quitas 2 y te queda 17. Ya con estos datos, tú puedes ir directamente a la tabla, les decía yo, a la tabla de f de Fisher y determinar el valor f teórico. Aquí la ventaja de este Excel es que yo ya le metí la formulita para que jalando los datos, mira, esta formulita jala el numerador, aquí lo tienes en morado, el denominador, aquí lo tienes en azul, y el área o el alfa, que nosotros lo metimos a mano, acuérdate, también lo tienes que meter a mano. Cuando te lo den el ejercicio, tú dices, oye, si me dicen 0.01, el 1%, pues adelante, va a cambiar. Si me dicen 0.05, va a cambiar. Si me dicen 0.1, va a cambiar. Vean cómo los valores van cambiando. Me regreso al 0.05 porque en el ejercicio que me piden resolver es solo el 5% del alfa, el área bajo la curva, a la derecha. Y recordemos, me regreso al video para mostrarles la imagen, recordemos que esa área es la región de rechazo. Si el valor teórico está aquí, ese del f teórico, y el f calculado cae a la derecha de ese valor teórico, nosotros vamos a rechazar la hipótesis nula. Y recordemos otra vez cuál era la hipótesis nula, que en promedio el rendimiento de cada uno de los tres vehículos, de cada una de las tres marcas de vehículos, en promedio era la misma, el mismo rendimiento. Esa era la hipótesis nula. Resulta que si nuestro valor calculado cae a la derecha del valor teórico, pues tendremos que rechazar esa hipótesis y decir, no, ¿qué crees? Resulta que esta herramienta matemática ya me permite decir que hay al menos un par de vehículos que no rinden igual. Ahora, ¿qué pasaría lo contrario? Si el valor calculado por el Excel me cae a la izquierda del valor teórico, pues no puedo rechazar, se dice que no es la región de no rechazo, no puedo rechazar la hipótesis nula y no puedo decir otra cosa más que yo no tengo información suficiente para decir que no rinden igual, ¿sale? Es todo. Recuerden que no rechazar una hipótesis no implica afirmarla, solamente puedo decir no tengo suficiente información estadística para atreverme a asegurar con el 95% de seguridad, de probabilidad, que las tres, que hay una diferencia entre el rendimiento de las tres marcas de automóvil. Y pues me quedo simplemente con los brazos cruzados y digo, hasta que alguien me demuestre lo contrario, yo tengo que seguir suponiendo que sí rinden igual.
Ese es el meollo del asunto de la prueba de hipótesis nula. Como aquí podemos ver, el F teórico es 359. Acá yo lo tengo redondeado a 3 decimales, 359.2. Y el F calculado o el F práctico, vean, esto se obtiene del Excel. Lo hace después de hacer todos estos números, sale este numerito. Y es 15.04. El valor calculado por nuestro Excel es 15.04. Aquí está redondeado a 3 decimales. Y dice, ¿qué crees? Pues tu F calculado por el Excel cayó a la derecha. Híjoles. Entonces vámonos a la última parte de nuestro Excel, que también les introduje yo aquí como una formulita lógica. Y esta formulita lo que dice es, si resulta que este valor calculado es mayor que este valor teórico, entonces méteme el símbolo, imprímeme aquí en esta celda el símbolo de ¿qué crees? Se rechaza la hipótesis nula, es decir, esta flechita significa, por lo tanto, al menos dos medias son estadísticamente diferentes o significativamente diferentes. ¿Qué pasaría si fuera al revés? Pues, ¿qué pasaría si en vez de 15 aquí diera 2.5? Pues resulta que este no es mayor que este y tendríamos que, vámonos acá arriba a la derecha, tendríamos que en la celda se aparecería este letrero que dice no se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto todas las medias son estadísticamente iguales. Sí, aquí nada más voy a aprovechar, aquí durante el video se me había pasado, a copiar este carácter forma de flecha para que no se vea feito y así les va a aparecer. Entonces, como ya metimos, lo bonito de este Excel es que como ya está automatizado, yo metiendo los valores de las columnas, los valores de las tres muestras, solito me va a decir, ¿qué crees? La decisión es, hay que rechazar la hipótesis nula, o bien, acá señalo, pues no rechazo la hipótesis nula, no tengo información suficiente para rechazarla y debo asumir que todas las medias son estadísticamente iguales. Ojo, ojo, no hay que entender mal. No estoy diciendo, perdón, no estoy diciendo que sean exactamente iguales, puntualmente iguales, no. Hay que entender que la estadística no es una ciencia exacta en el sentido, no me malentienda, en el sentido de que ahora los valores ya no son pi igual a 3.1416 y se acabó. No, ahora hay probabilidades, hay estadística, hay nubosidad, hay aleatoriedad, ¿sí? Hay azar. Entonces ahora en la estadística lo único que puede decir es un resultado, una decisión que uno toma al tomar un juicio, al hacer una ANOVA, lo único que uno va a dar argumentos como son estadísticamente iguales. Es decir, en teoría, en promedio, alrededor de una distribución, pues yo puedo decir que son iguales, pero no son puntualmente iguales porque no siempre que yo agarre ese vehículo con ese mismo conductor, con ese mismo par de calcetines, con ese mismo temperatura del ambiente, no siempre voy a obtener el mismo rendimiento. Lo único que puedo decir es que estadísticamente son iguales o son diferentes. Bueno, y regresándome aquí para aclarar, ¿qué me dijo el Excel? Que hay que rechazar la hipótesis nula y que, ¿qué crees? Nuestra sospecha que ya la habíamos, ya la habíamos visto aquí, aquí. ¿Se acuerdan que hace rato decíamos, oye, yo ya de entrada las veo distintas? Pues ya la comprobamos, porque al menos dos de ellas son distintas. Podría ser que estas dos son muy cercanas, pero que estas dos son distintas. O sea, estas dos podrían ser estadísticamente iguales, pero estas dos podrían ser estadísticamente distintas. O estas dos, esta y esta, la primera y la tercera, también parecen ser estadísticamente distintas. ¿De acuerdo? Y hasta aquí, bueno, el ejemplo de cómo aplicar el uso de este archivo Excel para calcular y tomar una decisión en una prueba de hipótesis nula que se llama un ANOVA o análisis de varianza y haya sido de utilidad. En el próximo video o en el siguiente video estaremos utilizando un Excel muy parecido, similar, pero ahora donde podamos hacer ANOVA para muestras con mismo tamaño, ¿sí? En este caso es tamaño distinto y pues tenía unas formulitas que ahí tuvimos que meter, pero en el siguiente video vamos a ver un ejercicio con muestras del mismo tamaño, donde aquí sí sean, por ejemplo, 12, 12 y 12 y 12 y 12 y 12 y todos los automovilistas sean 12. Bueno, ¿se puede? Claro que se puede. Y lo vamos a hacer en otro video. Pues
Pues me despido y espero que les haya sido de utilidad y nos vemos en el siguiente video.